tener la más absoluta lucidez, hombre o mujer. Pero pongo el caso en este ejemplo que voy a utilizar, porque ha sido recientemente fallado por la justicia de Córdoba, de una mujer de 83 años, a quienes todos conocían como alguien sólida mentalmente, bien estructurada, y era a su vez asistida por una dama que primero trabajaba un tiempo limitado y luego finalmente se incorporó a la vida familiar sola e ingresó a la casa cumpliendo todas las tareas. La señora de 83 años tenía dos jubilaciones, una propia y una pensión, en realidad la de su esposo, es decir que tenía unos buenos ingresos, lo cobraba la empleada con una autorización concedida por ella porque cada vez tenía mayores dificultades para su desplazamiento físico. Todo esto ocurre entre cuatro paredes. Por eso lo llamo delitos silenciosos, que no trascienden, que no se conocen, que se ignoran. No hay sangre, no hay armas, no hay asaltos, pero hay bienes de por medio, que obtienen beneficios. ¿Qué hizo la señora de 83 años, según la acusación, inducida por su empleada? Es decir, la empleada que se aprovechó, explotó, abusó de la confianza por un lado, pero se aprovechó y explotó la incapacidad que por una deficiencia neurológica tenía la señora, que supuestamente no le permitiría razonar en forma adecuada y tomar decisiones libres y voluntarias. La dueña de casa, la empleadora, la anciana, le donó el inmueble a su empleada. Pero podría haber tenido alguna responsabilidad el escribano que hizo la transferencia. Hay un detalle muy importante. Podría haber sido también imputado e involucrado el escribano, porque si a él le consta que la persona no tiene capacidad, no puede celebrar el acto. Esta señora tenía plena conciencia de lo que estaba transfiriendo. ¿Por qué? Porque se reservó para sí el usufructo, es decir, el uso de esa propiedad en forma vitalicia hasta su muerte y gratuita, sin tener que pagarle nada a la empleada. Es decir, que tuvo conciencia de lo que estaba haciendo, porque se reservó para sí la tenencia de esta propiedad, el uso de esta propiedad hasta su muerte. Pero el tribunal que juzgó a la empleada dijo que no, que tenía una incapacidad de carácter neurológico que le impedía comprender lo que estaba haciendo. Es más, estaba cobrando la jubilación y la pensión y utilizaba bien los recursos, los distribuía adecuadamente. El tribunal llegó a la conclusión, yo creo que hay un factor discriminatorio en contra de la empleada. Creo. ¿Por qué? Porque la empleada un día lo hizo entrar al hermano de ella a la casa y comían y le utilizaban la heladera y la cama, es decir, como una especie de invasión en la casa. Eso hizo pensar que la mujer, la dueña de casa, la señora que iba a ser la víctima, estaba desbordada. No, no estaba desbordada. Necesitaba compañía, estaba sola. Los parientes habían desaparecido. Después vienen con la denuncia porque la propiedad que ellos pensaban que iban a tener no la tienen. Entonces, los parientes denunciaron, la empleada fue juzgada y la empleada fue condenada a la pena de 2 años de prisión en suspenso, es decir, no fue a la cárcel. Y a su vez se dejó sin efecto, se anuló esa donación que por escritura había hecho, es decir, se dejó sin efecto de escritura esa donación que le había hecho del inmueble en favor de su empleada. Y además, si esta señora empleada hubiera tenido bienes propios, por ejemplo, o hubiera tenido recursos, la podrían haber demandado civilmente para que pagara el daño que le había causado. Y yo me he preguntado,
¿Cuál es el daño que le causó? ¿Cuál es el perjuicio que le causó? No le causó, ni, a mi entender, por más que tuviese alguna deficiencia neurológica, no le causó ningún perjuicio. Esos son los delitos que ocurren en forma silenciosa. Transferencia de campo, transferencia de acciones, transferencia de sumas de dinero, transferencia de casa. ¿Y Hay un qué delito. hubiese pasado si adjuntaban junto con la transferencia una certificación de un médico que decía que al momento de la firma la mujer se encontraba lúcida? El que virtualmente ha estado acreditando eso es el escribano. Pero el escribano no vio ninguna anormalidad. Lo único que el escribano, por esa dificultad que la señora tenía, se trasladó para hacer la escritura. Estoy pensando en este momento, ¿no habrán querido ayudarlo al escribano? Habrá estado en una especie de trampa, ¿no? Es una mera suposición. Se trasladó a la casa de la señora. O sea que la Para empleada, hacer la escritura. Es decir, la señora no fue No a fue. la escribanía. o sea que la empleada fue condenada a 2 años de prisión en suspenso Y además perdió la el casa. bien que le había sido transferido a su nombre. O sea que perdió la propiedad y encima tuvo que las costas, tuvo que abonar. No, sí, eso- no, eso es una cosa, no, es una cosa Bueno, intrascendente. pero quedó con una pena. No hubo una demanda por daños y Ah, perjuicios. correcto. Pero quedó con una Lo condena. concreto que Claro. quedó sin efecto la escritura de la donación, pero además la mujer sufrió la humillación de ser condenada. Yo creo que ahí hubo un factor discriminatorio en contra de esta mujer por ser una empleada doméstica. Esta es la impresión que a mí me creó el conocimiento de este hecho. Pero siempre se suele dar este tipo de situaciones y no trascienden. Y hay transferencias verdaderamente importantes. Sí, El habría escribano que revisaría muchas de las transferencias y donaciones que se hacen a instituciones religiosas, de personas de... Ahí me parece que La no hay... mayoría Sí. son delictivas. Bueno, pero ahí no existe ningún tipo de discriminación. No, ahí no hay denuncia de No nadie. denuncia de nadie. No, van al señor. El escribano, el escribano no tuvo ningún tipo de observación. No. Ningún Pero tipo- el escribano no, el escribano tiene que decir persona capaz. observación por parte de la Tiene que justicia, hacer constar. Observación por parte de la No justicia. hizo ninguna observación. Que para él era una persona... Ojo, él no se va a autoincriminar ni va a declarar en contra de sí mismo. Él tiene que respetar su actividad, la actividad que él cumplió. No hubo ningún problema. Suelen ser acusados también los escribanos Claro. de haber actuado en connivencia Claro. con la Eso lo persona pregunté. que le ha quitado los bienes. Pero el ejemplo que puso el lagarto acerca de estas transferencias impresionantes a instituciones religiosas hay que mirarlas con lupa. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable.